Hola, ¿cómo están? Retomando la lectura de estos breves escritos incluidos en capítulos indianos, quiero referirme hoy a los inteligentes en la arquitectura hispanoamericana, aquellos que sin teniendo un conocimiento dado por la instrucción, diríamos hoy académica, tenían conocimientos empíricos como para poder basar la necesidad de resolver las construcciones en América con sus propios conocimientos, sus propias habilidades, sus propias intuiciones. Así, los inteligentes en la arquitectura hispanoamericana nos cuenta que la síntesis en materia de arquitectura hispanoamericana del siglo XVI al siglo XVIII estableció la construcción espontánea para la vivienda y la calificada para los edificios públicos, cabildos, iglesias y conventos. Con el correr de los años, los modos de vida europeos trasladaron necesidades edilicias para albergar funciones recreativas, educativas y de defensa, amalgamando las imposiciones jurídicas y territoriales establecidas por el gobierno peninsular. Con la creación del Virreinato del Perú, la incorporación de las tierras sureñas interesó más que encontrar una salida al Atlántico que por las riquezas ocultas en la fertilidad de los campos, que solo habrían de salir a la luz convertidas a fuerza de trabajo de arado e instrumentos agrícolas en sembradíos y corrales. Se perfiló una estrategia singular para la ocupación territorial de la Cuenca del Plata, pues la falta de culturas urbanas aborígenes condicionó con una economía de subsistencia a esa región periférica. Posteriormente, la erección del Virreinato del Río de la Plata marcó una etapa fundamental para que la arquitectura de esta zona alcance un nivel mayor y la preponderancia que realmente hoy vemos. Hasta entonces, lo espontáneo diferenciaba nuestra producción de aquella de los virreinatos de jerarquía, México y Perú, moldeada a la usanza europea y muchas veces influida por las culturas autóctonas. Esta arquitectura empírica estuvo a cargo de los inteligentes, llamados de esta forma a algunos sacerdotes o obispos, capitanes del ejército que sin tener instrucción arquitectónica tomaban bajo su diseño y control la construcción de los cabildos, las iglesias matrices y sus órdenes religiosas y algunas viviendas. No significaba que los inteligentes hayan sido una solución precaria, sino antes bien una respuesta precisa a una situación típica de América. Estos personajes no tienen antecedentes en Europa, ya que en el medioevo se habían establecido la agremiación por oficio y, con el Renacimiento, los artistas surgieron por encima de los gremios. Por ello, esta nueva categoría dentro del ramo de la construcción es absolutamente americana, siendo quizás uno de los primeros inteligentes que registra la historia el gobernador criollo Hernando Arias Saavedra. Él, en persona, asistió en la construcción de las iglesias matrices de Buenos Aires y Asunción, dejando escrito en una carta que he trabajado mucho, como también en la construcción de las casas reales, contaduría, aduana, cabildo y cárcel, siendo yo maestro de ellas y de estas obras que le mencioné. De igual modo, asistí durante 3 meses en las obras del hospital e iglesia de San Sebastián y acabé de todo pronto lo que restaba en la iglesia mayor, de la iglesia de Nuestra Señora y la de San Blas, con lo que Asunción quedaba muy lustrosa de templos. En la antigua Santa Fe, Arias de Saavedra, con su mujer e hijas, traían de la costa, la arena y todos los materiales provenientes de las islas del río Paraná para construir la iglesia jesuítica.
Esto era muy importante en aquella época, donde los gobernantes debían dar ejemplo con obras de sus propias manos y con obras espirituales de una forma en que remite al modelo medieval ideológico. De este modo, los inteligentes no trabajaban por un jornal, sino que lo hacían para engrandecer la acción de España en el Nuevo Mundo. En este punto, es válido recordar que las obras públicas construidas por ellos no son edificios con una presencia importante en el perfil urbano americano. La ciudad crece horizontalmente y las torres de iglesias y cabildos, cuando las hay, marcan los puntos referenciales para la comunidad que desarrolla su vida y sus actividades en viviendas de patios a la manera de Andalucía, con un tratamiento volumétrico muy marcado y decoración exterior enfatizando solo el ingreso principal. Esta arquitectura de los inteligentes se basó en las técnicas constructivas traídas desde la península ibérica, como la tapia primero y el ladrillo cocido después, además de la carpintería de lo blanco, de clara tradición hispanoárabe. América aportó el adobe o ladrillos de barro secado al sol y maderas de mayor longitud y escuadría, posibilitando repetir las techumbres de par y nudillo con lo que subsiste íntegramente en el convento franciscano de Santa Fe. Si consideramos que la mayoría de los allegados en los comienzos de la conquista eran solo soldados por oficio, los esfuerzos realizados por urbanizar y construir las ciudades primitivas es realmente meritorio. De allí que estas arquitecturas sin arquitectos reflejan los contextos sociales donde surgieron, las posibilidades tecnológicas que les brindaba el medio, la resolución morfológica que era posible de recrear, la- las leyes cuantitativas y cualitativas que podían trasladar, las significaciones acordes a la totalidad del sistema. La arquitectura de los inteligentes, resultado de una respetuosa sabiduría empírica en el empleo de los materiales y de una juxtaposición habilidosa de los componentes, es necesario valorar con singular deferencia por haber logrado la materialización del espacio y con esto su dimensión más interesante. Realmente, hablar de los inteligentes en la arquitectura hispanoamericana es una posibilidad realmente bellísima para comprender cómo se hacían estas construcciones en ese periodo. El antecedente más inmediato de cómo se agrupaban para construir edificios fueron los gremios en el medioevo. Aquí en América, la libre iniciativa. La iniciativa por tener un edificio, por tener un lugar de culto, hacía que los soldados o aquellos aventureros que también llegaban, junto con algunos más capacitados, como eran los sacerdotes o obispos, emprendieran la construcción de las viviendas o principalmente de los edificios más importantes. Con el tiempo, con la llegada de los jesuitas a América, se introducirán también los arquitectos, aquellos jesuitas que habían tenido una formación, diríamos hoy académica, previa a ingresar a la Compañía de Jesús. Pero esto es otro capítulo que lo veremos posteriormente. Por ahora debemos considerar que los inteligentes fue un modo de recrear en menor cantidad y en menor, eh, hasta podríamos decir, jerarquía de los gremios del medioevo. Y dijo jerarquía no por menosprecio, sino porque allá había toda una dinámica para poder establecerse como constructor con el aval de los gremios. Y aquí simplemente la necesidad, el deseo de tener estos espacios hizo que se pusieran a trabajar a prueba y error mayormente. Pero realmente es muy impactante considerar que en América, con mucho esfuerzo, no solo se trazó con sencillez, practicidad y regularidad la ciudad
hispanoamericana, sino también que esa ciudad recibió edificios sencillos, sin mayor ornamento que en las portadas, eh, todavía con la idea más claustral o la idea más intimista de la arquitectura islámica para las viviendas, y que estos inteligentes pudieron resolver con gallardía la urgencia, la necesidad de tener espacios de habitación, espacios de morada, espacios de culto, espacios de veneración. Les agradezco la atención y nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias y hasta pronto.